Siempre digo yo que cuando estamos adorando, cuando estamos orando, nos cambia la perspectiva. Ponemos las prioridades donde tienen que estar, ponemos a Dios donde tiene que estar y nos inclinamos ante Él, como decía la canción, nos ponemos a nosotros mismos en el lugar donde tenemos que estar también. Si no me conocen, mi nombre es Juan Navarro, soy uno de los pastores de The Heights en español. Les doy la bienvenida de nuevo este domingo de Super Bowl. Si son fanáticos del fútbol, felicidades, yo no lo soy, así que bien por ustedes. Yo me la voy a pasar seguramente yendo a comprar a la tienda, que no va a haber nadie hoy. Hoy les quiero contar una historia de cuando yo era más pequeño. La mayoría saben que yo nací y crecí en España y que en España no hay muchos cristianos. Así que yo cuando era pequeño me imaginaba, cuando salía a la calle, me imaginaba que me ponía una chaqueta imaginaria que ponía Jesús en la espalda. Cada vez que salía a la calle o que me iba a la escuela, que me iba a la universidad. Ya les digo que me imaginaba que me ponía esta chaqueta que ponía Jesús y yo me imaginaba que esta chaqueta me daba dos cosas. Me daba, por un lado, el privilegio de ser cristiano, de haber sido salvo, de haber sido justificado por mi fe en Jesucristo, pero por otro lado yo me imaginaba como que me daba una responsabilidad de representar a Jesucristo allá donde iba. Me daba la responsabilidad de comportarme como Jesucristo, de imitarle a Él allá donde iba, porque sabía que había otras personas que me estaban mirando. Como cristianos tenemos el privilegio de haber sido redimidos, de haber sido arropados con la justicia de Jesucristo. Hemos estado hablando estas semanas en esta serie de que como cristianos tenemos acceso a la gracia de Dios, aún a pesar de nuestro pecado, tenemos acceso a la gracia de Dios a través de Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo los cristianos tenemos igualdad de privilegios dentro de la iglesia local, pero también hemos estado hablando de que como cristianos tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ministrar al mundo, los que están a nuestro alrededor. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo. Tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de Jesucristo y representarlo allá donde vayamos. No solamente somos los receptores del amor de Dios, sino que somos conductores de ese amor a todo el mundo. Y dijimos también que la señal de la presencia de Cristo en este mundo es la iglesia. Somos el cuerpo de creyentes, somos nosotros los cristianos. Y yo creo que muchas veces, como cristianos, como iglesia, nos centramos solamente en la gracia, en la misericordia, en la justificación, en todas estas cosas teológicas que son absolutamente necesarias, que las aprendemos en las comunidades bíblicas, las aprendemos aquí en el servicio, y ya les digo, son absolutamente necesarias. Lo que pasa es que hay muchas veces que nos quedamos ahí, que todas esas cosas se quedan ahí. A veces que no llevamos estas cosas a la práctica. Hay veces que nos olvidamos de la obediencia, nos olvidamos de aplicar todas estas verdades que aprendemos en la palabra de Dios. Yo creo que como cristianos tenemos que centrarnos en Jesucristo. Tenemos que centrarnos en la encarnación. Así como Dios envió a Jesucristo a este mundo, ahora Jesucristo nos está enviando a nosotros al mundo con una misión. La misión es amar a nuestro vecino, amar a nuestra comunidad, amar hasta lo último de la tierra, al mundo entero, y presentarles a Jesucristo. Pero muchos de nosotros pensamos, pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo esa tarea, algo que parece tan imposible, tan abrumador? ¿Cómo voy a hacer yo lo que hizo Jesús? ¿Cómo voy a tener yo el ministerio o la actitud que Jesús tuvo? Hoy quiero que respondamos a todas estas preguntas que acabo de hacer. Quiero que hablemos de cuál fue la actitud que tuvo Jesús, de qué significa tener la actitud de siervo que tuvo Jesucristo. Y para hacer ello nos vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Es un pasaje súper famoso, súper conocido. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. En Filipenses, Pablo les está escribiendo a la iglesia, a los creyentes en Filipos, y les está instando básicamente a que imiten a Cristo, y les está diciendo que Jesucristo tuvo la actitud de un siervo.
Así que antes de empezar, ¿por qué no se pone de pie como respeto a la palabra de Dios? Y leemos Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Yo estoy leyendo, como siempre, la Nueva Versión Internacional. Lo tienen también en la pantalla. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos regalas. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por la comunión de los hermanos, de las hermanas. Gracias por el amor que tú nos muestras. Y Señor, venimos ante ti esta mañana pidiéndote que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, y no solamente a entender, sino, como siempre oramos, que nos ayude a aplicarla a nuestras vidas, para que nos cambies, para que nos sigas haciendo más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Se pueden sentar ya. Como siempre les digo, cuando estamos aprendiendo, estudiando la palabra, debemos estudiar la palabra en su contexto. Debemos estudiar la palabra, debemos estudiar el contexto de alrededor del pasaje que estamos estudiando, debemos estudiar el contexto del libro que estamos estudiando, incluso hay veces que debemos estudiar lo que nos dice la palabra entera. En este caso, como les decía, Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia en Filipos, a los creyentes en Filipos. Les está escribiendo para decirles cómo debían vivir sus vidas como cristianos. Esta es una carta muy práctica, aunque tiene mucha teología también, es una carta muy práctica. Nos va a hablar, la parte de teología nos va a hablar de Jesucristo como Dios, como hombre. Pero Pablo les está escribiendo esta carta a la iglesia diciéndoles que tienen que seguir a Jesús en todo, que Jesús tiene que ser su ejemplo en absolutamente todo. Les está diciendo que la forma en que tienen que vivir su vida como cristianos es siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él es el único al que tenemos que seguir y Él es el único al que tenemos que imitar. Así que no puedes decir que estás siguiendo a Jesucristo y no ser un siervo. Solo se puede decir que estás obedeciendo a Dios cuando te estás humillando a ti mismo, cuando te estás despojándote de ti mismo y nos ponemos a servir como Jesucristo lo hizo. Y muchas veces hay muchos de nosotros que decimos: yo no puedo tener el ministerio que Jesús tuvo, no puedo hacer lo mismo que Jesús hizo. Él es Dios y yo no soy Dios. Y sí, estás en lo correcto. Pero sí puedes tener la misma actitud que Jesucristo tuvo acerca del ministerio. Sí puedes tener la misma actitud acerca de la servidumbre que Jesús tuvo. Y esa actitud tiene que dirigir tus pasos, tus acciones. Esa actitud se tiene que convertir en hechos y en obediencia. El pasaje que tenemos hoy empieza en el versículo 5, Pablo diciendo que la actitud de los creyentes otra vez en Filipos, y por tanto nuestra actitud como creyentes también en esta iglesia local, tiene que ser como la de Cristo Jesús. Vamos a centrarnos en el versículo 6 ahora. El versículo 6, Pablo nos recuerda aquí que Jesús, aun siendo por naturaleza Dios, no se aferró a sus derechos como Dios. Jesús no estaba mirándose al ombligo, centrándose en sí mismo. Jesús se estaba centrando en otras personas. Él se despojó de sus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Por amor. Porque Él te ama a ti y él me ama a mí. Se despojó de sus derechos, de sus privilegios para venir a este mundo como un hombre y para sufrir, para morir
la muerte que tú te merecías morir. En vez de usar todo lo que Él tenía para sí mismo, en vez de usar todo eso para Él, Jesús lo usó para servir a los demás, para servir a los que no tenían absolutamente nada, para servir a los que no se merecían absolutamente nada, para servirnos a nosotros. Toda la autoridad, todo el poder que Jesucristo tenía, no lo usó para recibir, sino que lo usó como canal para dar a otras personas. Él no quería que le sirvieran a Él, aunque Él tenía todo el poder otra vez y toda la autoridad para que le sirvieran a Él. Jesús puso su atención en otras personas, no en exaltarse a sí mismo, sino en rebajarse voluntariamente en obediencia. Cristo vino para morir. Él sabía lo que significaba ser el Mesías. Él sabía que significaba que aquel ungido sería el siervo sufriente. La palabra nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo pone los valores de esta sociedad, los pone patas arriba. Dice que los primeros serán últimos, que los últimos serán primeros, que los exaltados van a ser humillados y que los humildes van a ser exaltados. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es la naturaleza de nuestro sacerdocio como creyentes. La autonegación, la autocrucifixión, el perder la vida, el sacrificio. Al igual que el Cordero, que Jesucristo, nosotros tenemos que ser siervos sacrificiales, debemos ser corderos. El problema es que a la mayoría de nosotros no nos gusta ser corderitos, a la mayoría de nosotros nos gusta ser leones rugientes, nos gusta ser leones arrogantes, pero debemos acordarnos de que Jesucristo fue el Cordero inmolado que se sacrificó por otras personas. No te olvides de eso. Los cristianos no somos llamados a ser servidos, somos llamados a servir sacrificialmente otra vez. Cristo se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo y ahora la iglesia, nosotros, debemos hacer lo mismo. Pero no podemos dar ese paso si todavía nos estamos preguntando a nosotros mismos, ¿cuánto voy a ganar en vez de cuánto puedo dar? No podemos dar ese paso si lo único que hacemos en la iglesia es hacer usar programas atractivos para atraer a la gente que está buscando las últimas tecnologías y las últimas modas, en vez de ir y alcanzar al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al encarcelado, al necesitado, al igual que Jesús lo hizo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, hemos estado hablando en esta serie, como los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios de animales muertos para el perdón de los pecados del pueblo. Nosotros, como sacerdotes, como creyentes, no ofrecemos sacrificios de animales muertos. Nuestros sacrificios son sacrificios vivos. Nuestros sacrificios son ofrecer nuestras propias vidas a Dios. El sacerdocio es una responsabilidad abrumadora. Consiste en estar dispuestos a darnos y a sacrificarnos por otras personas. Vamos al siguiente versículo, versículo 7. Cristo vino como siervo, como estábamos diciendo, no vino como Señor, aunque Él es y era Señor, Él vino como siervo a este mundo. Él se dio a sí mismo por otros, por nosotros, aun cuando todos nosotros, y no solo nosotros, sino toda la creación, todo lo creado, debía servirle a Él. Él era y Él es Dios viviendo como humano, completamente Dios, completamente hombre. ¿Cuánto creen que le costó a Jesucristo dejar el cielo y venir a nacer en un pesebre? ¿Cuánto le costó a Jesucristo dejar de ser exaltado a ser ejecutado? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por obediencia, sí, pero lo hizo sobre todo por amor, otra vez, porque Él te ama y no quería que tú te murieras a causa de tu pecado.
Él, al ser completamente Dios, es completamente santo, sin pecado. Y Él fue el sacrificio perfecto por tu pecado en la cruz. Y Él hizo todo eso por amor. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa perder tu vida para ganarla. Otra vez Jesús dijo en Marcos capítulo 8, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por causa del Evangelio, la salvará. Tenemos que reconocer que muchos de nosotros estamos más interesados en convertirnos en alguien, convertirnos en algo, que en convertirnos en nada, en convertirnos en nadie, como Jesucristo hizo. Eso es totalmente contrario a la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. El menguar para servir a otros es difícil, no es una cosa que salga natural. Sin embargo, si queremos seguir a Jesucristo, debemos convertirnos en siervos y debemos dejar que otras personas crezcan en Él al nosotros servirles. Siguiente versículo, versículo 8, dice que Cristo se humilló a sí mismo. Jesús, el que creó a todas las personas, el que conoce los corazones de todas las personas, el que tiene autoridad sobre todas las personas, se humilló a sí mismo y dejó que esas mismas personas lo mataran. Y no fue cualquier muerte, todos lo sabemos, fue muerte en la cruz. La peor manera de morir, la cruz no era simplemente una forma de ejecución, la cruz era la forma de ejecución más miserable, más baja, solamente la usaban para las personas más bajas sin derechos ningunos. Jesús fue obediente y pagó el precio más alto que se puede pagar por nosotros. No hay nada que Cristo te vaya a pedir hacer a ti que cueste más que lo que le costó a Él la cruz. Tú nunca vas a poder hacer más de lo que Él ha hecho por ti. Nunca vas a poder dar más de lo que Él ya ha dado por ti. Nunca vas a poder sufrir más de lo que Él ya ha sufrido. Nunca te vas a poder humillar más de lo que Él ya se humilló. Acuérdate de esto cuando pienses que estás pasando por tantísimos problemas, cuando te estés quejando, cuando estés a veces incluso culpando a Dios por todos los problemas, porque Dios está siendo injusto contigo. Jesús sufrió y padeció muchísimo más de lo que puedes estar sufriendo tú en este momento. Y es por eso por lo que todos nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida, cuando Él nos lo pida y ya sea lo que sea donde Él nos lo pida. Hay muchos de nosotros que nos gusta decir que ya sabemos lo que Dios tiene para nosotros, que predisponemos muchas veces las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿es realmente lo que tiene Dios para nosotros o es lo que queremos nosotros y estamos diciendo que es de Dios? Hay muchas veces que somos nosotros los que ponemos las reglas, ¿verdad? Y no le dejamos a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Decimos que solo vamos a servir en un lugar, decimos que solo vamos a servir un día y no el otro, y de esta manera y no de la otra. Lo que estamos haciendo es convencernos a nosotros mismos de que Dios no nos va a pedir salir de estos parámetros esta cajita que nos estamos construyendo nosotros mismos. Estamos pensando que Dios no nos va a pedir hacer nada que esté fuera de ahí. Lo que estamos haciendo es no escuchar a Dios cuando nos pide que salgamos de esos parámetros. Y yo creo que eso se llama obediencia selectiva, que no es obediencia. Eso es hacer lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos. Eso no es seguir a Jesucristo, eso no es perder nuestra vida para salvarla. Eso es aferrarse a nuestra vida. ¿Para qué? Como dice la palabra, para al final perderla no merece la pena en absoluto. A lo mejor Dios te está llamando a que hagas algo incómodo. A lo mejor te está llamando a que estés con una persona que está pasando por un momento difícil, a que tengas compasión de esa persona, a que la escuches, a que ores por esa persona. A lo mejor te está llamando a que confieses algo que llevas guardado, que hace mucho tiempo que lo tienes ahí, algún pecado, alguna cosa que no te has atrevido a confesar. Déjame decirte que no hay sanidad
si no hay confesión, si te aíslas, no va a haber sanidad. Lo único que vas a encontrar va a ser más remordimiento y más desánimo. Si estás pasando por algún problema, si tienes algún problema grande que no te has atrevido a contar todavía, cuéntaselo a algún cristiano, a alguna cristiana, algún hermano o hermana de confianza, para que ellos te ayuden, para que puedan orar por ti, para que puedan interceder por ti, para que te puedan ayudar físicamente si es así como te tienen que ayudar. Para eso tenemos la sala de conexión todos los domingos. Aquí la abrimos después del servicio. Esa puerta de ahí están líderes de la iglesia con los que puedes ir, con los que puedes hablar, te van a apoyar, van a orar por ti. Y si te da vergüenza porque no quieres hablar de algo, porque, ay no, qué pena, qué vergüenza, acuérdate de que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros. El hecho de que seamos líderes, de que seamos pastores, no significa que seamos perfectos, significa que hemos recibido el perdón que necesitábamos, el mismo perdón que necesitas tú. Nosotros hemos sido perdonados, nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar por tu pecado. Estamos aquí para ayudarte. A lo mejor Dios te está llamando a que cuentes tu historia, a que cuentes tu testimonio. Y yo sé que hay veces que esto es bastante difícil porque esto significa que tenemos que ser vulnerables con otras personas. Esto significa muchas veces que tenemos que ir a la raíz del dolor, del pasado a veces. Pero si pretendemos no tener dolor ninguno, entonces otras personas tampoco van a querer confesar, otras personas tampoco van a querer compartir su historia. Tenemos que ser reales y sinceros con la gente. Tu historia importa. Quizá hay alguien ahí afuera o aquí dentro que necesite escuchar tu historia, que necesite escuchar tu testimonio, que necesite escuchar por los problemas por los que pasaste, que necesite escuchar por las tinieblas en donde estuviste y cómo te aferraste a Dios, cómo te aferraste a su palabra, cómo encontraste libertad en Jesucristo. Adultos, padres, tenemos que ser sinceros con las generaciones más jóvenes, con los hijos. Las generaciones más jóvenes ahora mismo están pasando por 1.000.000 de problemas, 1.000.000 de tentaciones, de adicciones, y hay muchísimas veces que no quieren compartir con nosotros, con los más adultos, con los padres, porque se piensan que nosotros somos santos y que somos perfectos y que nunca hemos pasado por esas cosas. Tenemos que ser reales y sinceros con ellos también. Nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que contar con qué hemos batallado, las cosas con las que hemos batallado, las adicciones, los pecados, cómo Dios nos ha librado de esto, las consecuencias que puedan haber tenido en nuestra vida y cómo hemos encontrado libertad en Jesucristo. Es necesario que lo hagamos. Quizás Dios te está llamando a que confrontes alguna situación injusta, a que confrontes a alguna persona que está haciendo algo que no esté bien. Como cristianos somos llamados a ser personas justas, personas que aborrecen el pecado. Y muchas veces esto incluye confrontar a alguien, confrontar alguna situación con misericordia, con amor, pero confrontarlo para que haya sanidad. De la misma manera, más o menos, como hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, ellos traían el juicio de Dios al pueblo. ¿Por qué? Por su pecado. Y venían a confrontar al pueblo, pero siempre lo hacían con amor, siempre lo hacían con misericordia, recordando al pueblo del amor, de la misericordia y de la esperanza que tenían en Dios. Hebreos, el libro de Hebreos en la Biblia, nos dice que Jesús fue tanto sacerdote como profeta. Vemos esto en cómo, por ejemplo, Jesús confrontó a la mujer al lado del pozo, la confrontó por su pasado indecente, pero también le ofreció el agua de vida. Vemos cómo Jesús a la mujer hallada en adulterio, vemos cómo no pasó su pecado por alto, sino que la perdonó. Vemos cómo Jesucristo elogió, pero rechazó a Pedro también. Vemos cómo Jesucristo en el templo volcó las mesas de algunos, pero también vemos cómo sanó al ciego, cómo sanó al cojo. Hay muchas veces que como cristianos
Sabemos que tenemos que confrontar a un hermano, a una hermana, y ponemos excusas y no lo hacemos. Empezamos a decir, ay no, pero yo es que no me quiero meter ahí, eso es una cosa tan personal, yo no quiero interferir, eso a mí no me concierne. Lo que en realidad estamos diciendo es, tengo miedo de que me rechace, tengo miedo de que no se lo tome bien, tengo miedo de que me deje de hablar, a lo mejor. Es nuestro llamado como cristianos, es nuestro llamado como creyentes a ayudar a aquellos que necesitan ayuda antes de que sea demasiado tarde. La palabra dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios capítulo 27. A mí me tocó ser obediente de esta manera hace unos años con mi mejor amigo. Descubrí que mi mejor amigo estaba haciendo algo inapropiado y como cristiano tuve que ir a confrontarlo. No furioso, no enojado, sino con amor, con misericordia, porque es mi hermano, porque es mi amigo, porque lo quiero, porque quiero lo mejor para él. Y en ese momento lo mejor para él no era lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo no era de Dios. Y esto es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, porque yo sabía que existía la posibilidad de que me dejara de hablar, de que me rechazara, de que no se tomara bien la confrontación. Pero gracias a Dios y con el tiempo, no fue de la noche a la mañana, pero con el tiempo Dios le ayudó a cambiar y Dios le ayudó a salir de su pecado. Los discípulos de verdad somos obedientes a Cristo, sin importar lo que nos cueste, dónde nos llame, qué nos llame a hacer o cuándo nos llame a hacerlo. Con Jesús, ¿estás con Él o no estás con Él? No hay medias tintas, es o todo o nada. Los versículos 9 al 11 en este pasaje, en estos versículos vemos cómo el plan de Dios es que todas las naciones adoren a Jesucristo y lo sirvan como Señor un día. Un día sabemos que todo el mundo va a reconocer a Jesucristo como Dios y como Señor que es. Algunos porque ya hemos puesto nuestra fe en Él, otros va a ser a la fuerza y no van a tener tiempo para arrepentirse. Como sacerdotes, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos el deber de llevar el mensaje del Evangelio a los que están a nuestro alrededor y hasta lo último de la tierra, para que ellos también puedan poner su fe, su confianza en Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que ser las manos, tenemos que ser los pies de Jesucristo en esta tierra. Y eso empieza donde tú estás. Eso empieza en tu casa, con tus familiares, con tus hijos. Eso empieza con tus vecinos, en la escuela, en tu trabajo quizás. Tenemos que ser mensajeros del Evangelio, proclamadores de la palabra que hemos oído. Pablo dice que somos sacerdotes, dice que somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. 2 Corintios 5, ¿qué nos dice? Que somos embajadores en nombre de Cristo en este mundo. Hay veces que nos creemos todas estas cosas, que nos creemos que sí, que tenemos que compartir el Evangelio, que nos creemos que la gente se está muriendo sin Cristo, que tenemos que compartir el mensaje de salvación, pero nos ponemos unas barreras, nos ponemos excusas a nosotros mismos para no compartirlo, para no testificar verbalmente de este Evangelio. Hay veces que no compartimos porque no nos sentimos bien o porque no nos sentimos lo suficientemente preparados, listos para compartir el mensaje del Evangelio. Si tuviéramos que esperar lo suficiente como para estar todos listos y estar preparados, el mundo se moriría sin llegar a conocer a Cristo. Somos todos nosotros los que tenemos que buscar oportunidades para compartir el Evangelio. No necesitaríamos programas y ministerios de evangelismo que normalmente tienen las iglesias para compartir, para discipular. Si como creyentes, nosotros como iglesia, hiciésemos nuestro trabajo con naturalidad, lo que necesitaríamos sería más espacio de la gente que estaría viniendo a Cristo. Todos nosotros
Con nuestros problemas, con nuestras imperfecciones, somos los que debemos llevar el mensaje del Evangelio. Somos los que tenemos que contarles a otras personas cómo Jesucristo nos ha cambiado la vida, cómo nos sigue cambiando la vida en este proceso de santificación en el que nos encontramos, cómo nos cambia cada día más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para terminar, les quiero hacer unas preguntas. ¿Estás aquí para servir o para que te sirvan? ¿Estás aquí para tener la actitud de siervo que tuvo Jesucristo? ¿Cómo es tu actitud? ¿Es tu actitud como la del mundo o es tu actitud como la de Cristo? ¿Estás aquí para calentar el asiento y irte a tu casa o estás aquí para de verdad ser un siervo como Jesucristo? Ya sabes qué hacer. Está claro, el ejemplo a seguir es Jesucristo. El llamado está más claro que el agua. Lo que tienes que hacer ahora es responder. Lo que tienes que hacer ahora es comprometerte. Hay varios ministerios en la comunidad en los que puedes empezar a servir. Hay gente a tu alrededor a la que puedes empezar a servir. Hay gente en tu casa que puedes empezar a discipular. Hay gente en tu trabajo, en tus apartamentos, tus vecinos, en tu gimnasio, que puedes empezar a contarles más y más sobre Jesucristo, sobre quién es Él, sobre lo que ha hecho Jesucristo por ti, sobre lo que ha hecho Jesucristo por ellos, cómo Él ha muerto por ellos, para que ellos también puedan poner su confianza en Él y puedan recibir la vida eterna que Él les está ofreciendo. Mi pregunta para todos ustedes es esta: ¿van a ser siervos obedientes? Oremos.